La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El cine francés le ha cogido el gusto al thriller judicial tras el éxito de Anatomía de una caída y ante las buenas críticas de Saint-Omer llega ahora otra propuesta interesante, el caso Goldman, el proceso contra un judío comunista que retrata la Francia de los años 70. Es una propuesta para ir al cine, pero también tenemos nuevas directoras del cine independiente mirando al miedo de las mujeres en un bar o al consentimiento en un viaje de fin de curso. Os ponemos al día de las nuevas pelis con nuestros reportajes y os servimos ración de series para un buen maratón. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Tras el éxito de Anatomía de una caída, el cine francés nos propone otro brillante thriller judicial, el caso Goldman, basado en un hecho real que saca el racismo y el antisemitismo en la Francia de los 60. Deseo que aquí se juzgue el fondo, y solo eso. Y quiero contribuir en la medida de lo posible a despojar a este juicio de cualquier artificio que oculte lo esencial. Sobre fascismo se habla también Tratamos demasiado bien a las mujeres, una rara avis en el cine español que convierte a Carmen Machi en una novia fascista que quiere cargarse a un grupo de soldados republicanos. Me llamo Remedios Buendía. Defiendo mi patria y mi honor. El cine de Hollywood vive en contradicciones. Por un lado mitifica el sueño americano, pero por otro no deja de traernos relatos que rompen el mito, como El Clan del Hierro, una película con Zac Efron, Harry Dickinson y Jeremy Allen White. Papá es muy duro con nosotros. Tienes que hablar con él. Para eso están tus hermanos. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¡Eso es apretar! La semana nos deja también dos películas que de maneras diferentes cuentan la violencia que sufren las mujeres. How to Have Sex nos mete en un resort de vacaciones con un grupo de adolescentes británicas. A nadie le importa que seas virgen, da lo mismo. ¿Y entonces por qué sacas el tema? Por otro lado, Kitty Green dirige The Royal Hotel, una película de venganza de dos mujeres en un viaje por Australia plagado de machirulos. Nos estás espantando a todos con esa actitud. Esto está vacío. Mira tú. Inclínate un poco cuando vayas a servirlas, ¿eh? En televisión esta semana tenemos nuevos estrenos como Mano de Hierro, thriller ambientado en el puerto de Barcelona que protagoniza Eduard Fernández. Esta vez nuestros amigos mexicanos vienen más cargados. Tendrás mucha ropa que lavar. Tengo los medios. Me alegro. Se répondent et qu'on se retrouve juste toi et moi. Mais moi je fonds, je me reconnais pas quand tu te détaches et que les mots ne viennent pas. Et je sens bien que je m'y prends mal, que tout ça c'est pas normal, que tu voudrais la version sous-titrée. Laisse-moi voir ce qui reste à voir, emmène-moi vers le grand soir, te souffler si tu veux bien m'écouter, un petit peu toi et moi. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos una semana sin festivales, sin premios, pero con buenas películas que recomendar. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Por ejemplo, El caso Goldman es un thriller judicial francés que dirige Cédric Kahn y que, como Anatomía de una caída, cuestiona los relatos, la parcialidad de la justicia y en este caso nos muestra el racismo en la Francia de los 70. Un caso real que cuenta con Arthur Harari, guionista y pareja de Justine Triet, como uno de los actores. Es probable que alguien que no ha estado nunca en un juicio imagine cómo es el proceso pensando en el retrato que el cine de Hollywood ha hecho de ello. El cine de tribunales es casi un género que cuenta con sus tics, estereotipos y con sus propias normas. A veces incluso se inspira de manera realista en procesos judiciales que fueron televisados y adquirieron fama en todo el mundo, como el de O.J. Simpson. Un juicio que en su dimensión de espectáculo tiene mucho que ver con el que 20 años antes vivió Pierre Goldman, un judío francés acusado de terrorismo en los 60 y 70 que se convirtió en un símbolo antirracista y antifascista. Deseo que aquí se juzgue el fondo, y solo eso. Y quiero contribuir en la medida de lo posible a despojar a este juicio
de cualquier artificio que oculte lo esencial. El director Cédric Kahn se adhiere a esta especie de tendencia que hay en el cine francés reciente de meter la cámara en un tribunal para desde ahí contar la sociedad entera. Saint-Omer o Anatomía de una caída lo han hecho centrándose en el relato de las mujeres y en qué es eso de la verdad. Y continúa con ese debate el caso Goldman, película que inauguró la quincena de realizadores de Cannes y que ha sido, junto a la película de Triet, una de las cintas francesas del año. Es curioso precisamente que uno de sus actores, que interpreta a George Cayman, el abogado defensor, sea Arthur Harari, el guionista y pareja de Triet que acaba de ganar un Oscar. La persona no seulement existait, mais était encore vivante, donc je l'ai rencontré une fois. El personaje existía y seguía vivo. Lo conocí antes del rodaje, escuché su voz, su presencia y le hice algunas preguntas sobre su relación con Pierre Goldman. No me considero actor profesional, no es mi trabajo y no tenía experiencia en esto de abordar a una persona real. Sabía que no hubiera sido capaz de hacer una imitación o de tener su carisma, así que pensé en dar al director lo que me pedía. En realidad, lo que pasó es que el personaje se acercó a mí y al final lo que hay es una versión de mí en esta película. Es el texto el que hace el 90% en esta película, donde la palabra es muy importante. Moi, mon obsession, c'était que ça ne soit plus du texte, mais de la parole. El de Goldman se consideró el juicio del siglo porque en él, como dice el abogado en la película, fue el chivo expiatorio en un momento en el que la sociedad francesa ya había olvidado la ocupación y su comportamiento en estos años. La película arranca con una discusión entre el abogado y el cliente, un excepcional e irreconocible Ariel Wolf-Zarter que interpreta a Goldman, quien reconoció haber atracado a mano armada varias farmacias, pero negaba ser el responsable de ese cuarto atraco donde hubo 2 muertos y 2 heridos. El riesgo de caer en estereotipos existe siempre, incluso cuando no interpretas a un personaje real. Hay que confiar en el discurso del cine, en el director, en el guión, en el equipo. Interpretar a alguien que existió es cierto que te hace sentir bastante presión, porque hay una cierta responsabilidad. Yo no lo conocí, no hay imágenes de él, así que había un fantasma detrás que me iba advirtiendo del peligro. Il y a moins un fantôme derrière toi qui est en train de te dire attention. Más que ser una película biográfica, decía el director, se centra en la palabra. No me siento muy cómodo con la forma biográfica para contar una historia, para eso ya está el documental. Se trata de contar la vida de alguien, pero desde un lugar concreto. Sobre Goldman, lo que me interesaba eran sus palabras, su discurso, y el mejor lugar para eso era el juicio. Alors je trouvais vraiment que le procès c'était le meilleur endroit pour le discours. Por eso es tan importante el tono de los discursos y dilucidar a través de ellos los prejuicios de una justicia que está lejos de ser imparcial. Lo descubrimos en cómo se trata al acusado, pero también a los testigos, su padre, su pareja de origen guadalupeño, el psicólogo encargado del caso o 6 personas que presenciaron el robo, 2 comisarios de policía, su antiguo jefe en la guerrilla revolucionaria en Venezuela y el hombre que le dio su coartada. Se suceden los requerimientos, los alegatos orales, el veredicto y las frases de Goldman que escandalizaron al tribunal. Yo también soy negro o gángster sí, asesino no. He decidido no citar a ningún testigo en mi defensa, porque considero mi inocencia total en el caso de la farmacia Richard Lenoir. En consecuencia, me presento ante ustedes con esta sola inocencia y sin ningún medio tradicional en este tipo de juicios, que aumentan la pompa, el aspecto teatral y todo lo que me repugna. El guión reconstruye la estructura del juicio basándose, según contaba el director, en artículos de prensa y cambiando el orden de los testimonios, insertando también algunos elementos exteriores para dinamizar el relato. El espectador vive casi una experiencia inmersiva en la reconstrucción de hechos a modo de investigación y en la tensión que se vivía en esa sala. Es casi como si el espectador fuera parte de ese jurado popular, viviendo el intenso debate que fue más allá de las pruebas y, por supuesto, más allá del concepto de verdad. Así que sería irrisorio que tal o cual persona prestigiosa y altamente honorable viniera a declarar que soy un hombre con cualidades morales. Soy inocente porque soy inocente, y no porque alguien venga a subrayar tal rasgo de mi carácter o comportamiento. La película nos introduce también en los años 70 y en ese espíritu revolucionario, en la creencia todavía en las utopías y en el inicio de la desilusión tras la muerte del Che Guevara. De hecho, entre los asistentes vemos a los grandes intelectuales de la izquierda francesa como Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre, que apoyaron a Goldman, un revolucionario y comunista. Para salir del gueto, para escapar del oscurantismo,
Solo existía el sionismo o el comunismo. Para el director, la diferencia que hay en la película persiste en la Francia actual. Si resuena el pasado en estos días, creo que se debe a que la sociedad francesa no ha cambiado mucho. Creo que hay constantes que se repiten. Por ejemplo, durante la ocupación y hasta los 70 hubo dos Francias y hoy todavía vemos esa división entre una Francia muy radicalmente de izquierdas y una Francia radicalmente de derechas. Hemos vuelto a entrar en una época donde estos o aquellos extremos se expresan con mucha fuerza. Por otro lado, el film establece una nueva perspectiva de uno de los episodios más dolorosos de Francia, su antisemitismo, algo que se vivió con intensidad y dolor durante la ocupación alemana, pero que nunca se acabó de ir del todo. El personaje, de hecho, es un niño del Holocausto que vivió el trauma heredado por sus padres y que acabó viviendo un destino trágico. Pero sin duda una de las cosas más impresionantes de la película es cómo cuida a este personaje, un hombre con una dimensión ética inconcebible en el mundo individualista de hoy. Y sobre cuestionar relatos asentados habla el siguiente estreno que pone patas arriba el sueño americano. El Clan de Hierro nos cuenta un caso real de 3 hermanos cegados por el ansia de victoria y por la mala suerte y oprimidos por un padre estricto. Son Jeremy Allen White, Harry Dickinson y Zac Efron. La familia Von Erich fue una de las dinastías más famosas de la historia del wrestling, la lucha libre profesional en los Estados Unidos, a finales de la década de los años 70 y durante la de los 80 del pasado siglo. Fritz Von Erich era el patriarca del clan. Tardaste en levantarte. Ya, nunca me habían tirado contra el suelo tan fuerte. Tenías que levantarte rápido. Sí, lo sé. Fritz, un antiguo luchador, manejaba con mano de hierro la carrera deportiva de sus 4 hijos. ¿Crees que conseguiré la revancha? Claro que sí. Ya se verá. Sabemos que esos cabrones usarán cualquier excusa para jodernos, pero lo intentaré. Unos hijos que, a pesar de sus éxitos deportivos, sufrieron diversas tragedias en sus vidas, como si se tratase de una maldición bíblica que les perseguía. Cuando era pequeño, mi hermano mayor, Jack Jr., murió. Dios mío, Kevin, lo siento mucho. No lo sabía. No pasa nada. Ni siquiera pienso en ello. ¿Y cómo fue? No sé, fue raro. De niño, un día, dejó de estar ahí para jugar con él. Sean Durkin, el director de películas como Martha, Mercy, Ma y Marlene o de la serie de televisión Inseparables, nos cuenta en El Clan de Hierro la historia de esta familia, pero sobre todo estudia ese mundo masculino de la lucha libre que habla de fuerza, de no expresar en ningún momento los sentimientos y de no mostrar debilidad ni dentro ni fuera del ring. No sabía que me iba a sacar del ring. Me pilló desprevenido. No pude hacer nada. Físicamente, no pude moverme. Así es como te ponen a prueba. Un hipermusculado Zac Efron, al que vimos de chaval en High School Musical, es el protagonista de la película. Interpreta a Kevin, el hijo mayor, el primogénito, que siente que su padre no le quiere tanto como a sus otros hermanos. Escucha, papá está exagerando. No quiere que nos hagamos ilusiones. Estuviste increíble. ¿Por qué me quitaste el micrófono? ¿Porque no hablabas? Tendrías que haberme dejado. Ya, perdón, yo solo quería ayudar. En el reparto también nos encontramos con Jeremy Allen White, el cocinero de la serie de televisión The Bear y actual novio de la cantante Rosalía, que interpreta a otro de los hermanos, Kerry, un atleta lanzador de disco que se dedica a la lucha al no poder acudir a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 por el boicot decretado por el presidente Carter. Bienvenido a casa, Kerry. Siento que no haya salido bien. Yo también, hijo. Hola. Hola, mamá. Hola, chicos. Ven aquí, hermano. El Clan de Hierro nos muestra la vida de unos hermanos quizá excesivamente unidos. Quiero estar con mi familia, con mis hermanos. Qué mono. ¿Y qué quieres hacer con tus hermanos? Cualquier cosa. No lo sé. Si estamos juntos, haremos cualquier cosa. Con intereses y deseos distintos, pero que deben obedecer ciegamente los deseos de su padre. David, has estado muy bien con el micrófono, hijo, de verdad.
te conseguiré combates, más visibilidad. Vale. Las mujeres en la película pintan poco en ese mundo tan masculino. La madre del clan, interpretada por Maura Tierney, está obsesionada con la religión. Y Lily James interpreta a la resignada novia de Kevin. Yo quiero ser veterinaria. Quiero tener hijos, quiero mi propia clínica y quiero un hombre al que le parezca bien. Guay. ¿A ti te parecería bien? Joder, claro que sí. Podríamos ser una de esas parejas modernas. Con nuestro propio rancho. Viviríamos todos juntos, mis hermanos, sus familias. Vale. En la película sorprende e incluso canta la estética de pelucas y músculos que lucen los actores, pero destaca sobre todo por la descripción de esa mini sociedad cerrada que forma esa familia y el conflicto que surge entre poder desarrollar libremente unos sentimientos o reprimirlos y esconderlos tras ese espectáculo de fuerza y de violencia, mitad verdad, mitad mentira, que es el wrestling. Sonríe, tío. Has ganado el campeón mundial de los pesos pesados. Título de la película: El Clan de Hierro. Y nos vamos a dos películas que ponen en evidencia la violencia que sufren las mujeres. Molly Manor Walking debutó en Cannes con How to Have Sex, una película sobre el consentimiento que nos adentra en los resorts de vacaciones donde las adolescentes británicas acuden a beber y tomar el sol. Como tantas otras británicas de su generación, Molly Manning Walker fue una de esas adolescentes que se pasan varios veranos de fiesta en fiesta en destinos como Magaluf o Ibiza. Al echar la vista atrás hacia esos años, surgió la idea para su primera película como directora, How to Have Sex. How to Have Sex es una película sobre 3 chicas adolescentes en sus vacaciones de discotecas y fiestas y habla sobre la presión que hay sobre la gente por tener relaciones sexuales a esa edad por parte de los chicos, de las amistades, del entorno, de todas partes. Y viene de recuerdos de mis vacaciones a esa edad que me gusta volver a visitar en este momento de mi vida con una perspectiva tan distinta. Tara es una joven que viaja a Malia, en la isla griega de Creta, para celebrar con sus 2 mejores amigas el final de sus estudios previos a la universidad. Un viaje repleto de alcohol, fiestas en piscinas, noches en discotecas. Oye, guapa. Te veo sonreír, sé que me oyes. Y de chicos y chicas dispuestos a pasar a la acción en un entorno tan hedonista como artificial. Un espacio presentado con precisión por la directora, que filma la salvaje vida nocturna con veracidad. A nivel creativo, realmente quería sentirme como en un documental, casi como si estuviéramos en esas vacaciones de discotecas. Me gusta vivirlo y respirarlo, así que siempre intenté acercar la película hacia la realidad. Investigamos mucho en TikTok y viví en un bar durante 2 semanas en temporada alta. Luego nos influenciaron documentales y cineastas como Andrea Arnold, a quienes les gusta crear ese tipo de realidad en la pantalla. Contratamos a nuestro director de fotografía basándonos en su trabajo en documentales y especialmente porque buscábamos ese estilo de cámara en mano tan inmersivo para contar la historia. Una vez tuvimos claro eso, buscamos construir un ambiente realista donde pudiésemos trabajar. La película, que podría recordar a obras como Spring Breakers en su planteamiento y en su estética, no tarda en desmarcarse y en presentar su verdadera preocupación. Tras ese disfrute casi nihilista se esconde la ansiedad por cumplir con los códigos sociales entre la juventud. A nadie le importa que seas virgen, da lo mismo. ¿Y entonces por qué sacas el tema? El que debería ser un viaje placentero adquiere un tono oscuro. El acalorado escenario sirve como un caldo de cultivo donde adolescentes como Tara ven cuestionada su intimidad, su derecho a vivir su vida sexual de forma independiente y ajena a presiones. ¡Venga! ¡Un valiente que se atreva a venir a jugar! ¡Hey! ¡Qué ganas tienes! ¿Vienes fuertes? ¿Todo bien? Sí. Vale, sube ahí. Su propio título lo señala. How to Have Sex presenta cómo la falta de información sobre sexo y consentimiento en el ámbito educativo puede dar lugar a agobiantes situaciones, donde muchos se pueden sentir identificados.
Creo que no hablamos lo suficiente como sociedad, concretamente en la sociedad británica, pero supongo que en otras sociedades también, sobre sexo e intimidad. Cuando tenía 16 años quería hablar sobre eso, pero notaba cómo ese tema enrarecía siempre el ambiente. Y yo pensaba, ¿cómo se supone que vamos a superar estas situaciones si no podemos hablar sobre ello? Para mí es muy importante que no excluyamos a los hombres de la conversación. No creo que podamos avanzar sin que todos participemos en esto. Al final no deja de ser un comportamiento aprendido. Nuestra sociedad quiere que los hombres actúen de cierta manera. Y creo que si cambiamos eso, todos seremos mucho más felices. No creo que debamos culpar a nadie en esta situación. La ópera prima de Modi Manning Walker es una obra incómoda porque su discurso así lo pide. Poner en escena estos temas no es plato de buen gusto, pero deben ser abordados, y la directora plantea una forma muy adecuada de hacerlo. Por otro lado tenemos The Royal Hotel, es una historia de venganza de la directora Kitty Green, en la que dos mujeres, dos amigas que recorren Australia en autostop, empiezan a vengarse de todos los hombres que intentan acosarlas. La violencia contra las mujeres ha sido uno de los temas que ha marcado esta temporada de cine. Ahí están éxitos desde el mainstream, como Barbie o Pobres criaturas, pero el cine indie también ha explorado el consentimiento, el deseo y el miedo. Hoy he encontrado un pendiente en su despacho. ¿Un pendiente? En su sofá. En su primera película, The Assistant, Kitty Green diseccionaba cómo se produjo el abuso sexual y de poder de un productor como Harvey Weinstein y cómo toda una industria lo permitió y lo encubrió. Lo he entendido bien. Llega una ayudante nueva de fuera, la alojan en el de Mark, y tu jefe en algún momento se va de la oficina. Para quedar con ellas. Al parecer, según las bromas de la oficina. En su segundo trabajo, The Royal Hotel, la directora australiana sale de los despachos para narrar a campo abierto la violencia contra las mujeres en un bar perdido de Australia. Son dos películas que creo que están muy conectadas. Las veo como películas similares, aunque tienen un tono muy diferente. En ambas el personaje de Julia Garner tiene que percibir su entorno, evaluar dónde se encuentra. ¿Está en peligro o se puede agravar esa situación de alguna manera? Los entornos son muy diferentes. Uno es muy claustrofóbico, el otro es muy vasto y vacío y da miedo de una manera muy diferente. El bar como metáfora del lugar de divertimento por excelencia, como casa de los horrores para las mujeres jóvenes que no tienen derecho a divertirse libremente, sino a ser una herramienta más para la diversión masculina. Las bebidas. Ya voy yo. Carol, sácalos tú misma. No, ni de puta coña. Sí, cielo, claro que sí. Las protagonistas son dos amigas canadienses que viajan como mochileras por Australia. Tras estar de fiesta en Sydney y quedarse sin dinero y con esa pulsión de vivir aventuras, aceptan un trabajo temporal en un bar, el Royal Hotel. ¿Sois las nuevas? Sí. ¿De dónde sois? Ahí llegan casi con lo puesto y con la esperanza de ganar algo de dinero para seguir con sus vacaciones. ¿Una cosa cultural? Vamos. Venga, vamos. Aguantamos un par de semanas más. La directora cuenta de nuevo con la actriz Julia Garner, conocida por la serie Ozark, y suma a la dupla a Jessica Henwick. Ambas actrices juegan con las miradas y la desconfianza en una película que subvierte las expectativas del espectador, generando una tensión creciente y una atmósfera asfixiante que remiten al cine de terror y al western, género eminentemente masculino, donde la violencia estalla. That's what I find most interesting is those tiny moments, those gestures, looks, glances, like things. Me interesa lo vasto del paisaje y esos pequeños momentos, esos gestos, esas miradas, esas cosas que a menudo pasan desapercibidas en una habitación grande o en un espacio grande, especialmente en un bar como ese. Pero si eres consciente de ello, puede resultar muy amenazante y aterrador. Y eso es algo con lo que jugamos mucho en la película. Gran parte del trabajo es de montaje, cuando ves la reacción de Julia Garner y su cuerpo en tensión, pero la cámara también rastrea a esos hombres amenazantes que vigilan a las chicas y que te obligan a tener los ojos puestos en ellos. Eso ayuda a crear una atmósfera aterradora y asfixiante. Esa sensación constante de peligro e inquietud la encarna el personaje de Julia Garner, siempre incómoda, alerta, pendiente, como si se supiera un animal a punto de ser cazado. Da igual, dice que aquí las noches son tranquilas. No,
Es asqueroso, son asquerosos. No son peor que los pavos del barco. ¿Y qué? Billy me ha llamado cabrona, ¿vale? Pero... Y ahí la directora retrata también cómo la mujer desconfiada, la que quiere trabajar y no hablar, es automáticamente calificada de antipática o lunática. I mean, it's not something I think about when I'm making a film. Like, often I'm in the moment and in the present. No es algo que piense cuando hago una película, su vinculación con el presente, pero estoy segura de que históricamente ha sido así. Muchos intentan averiguar durante gran parte de la película si el personaje de Julia está loco, si ella está loca o no, le están haciendo luz de gas, todo el rato es, no te preocupes, todo está bien. No, hay un problema y eso está muy conectado con esa visión de las mujeres histéricas. Se cuestionan sus opiniones y sus convicciones, estén en lo correcto o no. Es algo que sucede de forma orgánica y natural cuando hago las películas. El dueño del bar y toda la parroquia minera se comportan como una manada incontrolable. Retrato también de una sociedad alcoholizada, solitaria, deprimida, que perpetúa el baboseo en esos entornos. Venga, ¿qué tal una sonrisa, Nos estás espantando a todos con esa actitud. Esto está vacío. Mira tú. Inclínate un poco cuando vayas a servirlas, Relatos como el de The Royal Hotel contribuyen también a desmontar imágenes que el cine ha perpetuado y el espectador ha asumido. Si colocas a un personaje femenino en un entorno de hombres en un pueblo remoto, la mayoría dirá saber cómo acaba esta historia por cómo se ha educado su mirada. Lo que hace Green es girar el punto de vista y la cámara. Aquí el protagonista no es el que pide la 10ª cerveza, sino la camarera que la sirve. Se están dando pequeños pasos y se necesitan más. Cuanto más podamos hacer este tipo de películas, mejor para todos. Recuerdo que cuando estábamos rodando recibimos visitas del gobierno australiano al set y nos preguntaron por la escena de las chicas en el bar. Nos dijeron, ¿por qué muere el personaje femenino? ¿Por qué tienen que morir? Dije, no mueren. Ah, dijeron, simplemente asumimos que mueren. Y creo que históricamente en el cine, cuando hay mujeres en el interior de un sitio así, se asume que las van a matar. Tenemos que cambiar la narrativa. Esta es una película sobre mujeres que se encuentran a sí mismas y emprenden una aventura. Es una película sobre su fortaleza. Hay que darle la vuelta a eso y tener una conversación más amplia. Creo que todo esto ayuda a hacer que la industria sea un poco más consciente de que no solo hay un tipo de historia. Hay muchas historias y todos deberíamos tener una voz que sea más justa y equitativa. En The Royal Hotel, Kitty Green evita la violencia física explícita contra las mujeres, algo de lo que también el cine ha abusado. Todo lo contrario, les da la oportunidad de rebelarse y no solo de culpar al sistema patriarcal. Invita a todas las mujeres a decir basta, ya sea en un bar, en una empresa o en un rodaje. Y del cine español ya está en cines Tratamos demasiado bien a las mujeres, el debut de Clara Bilbao, diseñadora de vestuario que pone a Carmen Machi de novia fascista contra los maquis. Uno de los protagonistas es Antonio de la Torre. Comedia negra, yo qué sé, es que es a mí, bueno, lo que me gusta de la película y lo que me gustaba de cuando me la... era que es inclasificable, o sea, que mezcla, porque claro, pasan cosas terribles, pero tiene como comedia, o sea, muy bien. Y luego la reflexión sobre el mal. Si quieres hacer spoiler, al ver la película lo entiendes. No, el mal está en un sitio y no lo ven. No lo ven. Y esto sí también me parece una reflexión interesante. O sea, no ven dónde está el peligro. El cine en la SER con Pepa Blanes. No hay género español que funcione mejor en Netflix que el thriller criminal con contrabandistas y empresarios corruptos. A la plataforma ha llegado Mano de Hierro, protagonizada por Eduard Fernández y Chino Darín. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. Mano de Hierro es un thriller dirigido por Lluís Quílez, director de la película Bajo Cero, centrado en un puerto marítimo de Barcelona, convertido en la puerta de entrada más importante del narcotráfico. En este ambiente, la desaparición de un cargamento de cocaína desencadena una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas. Además de Eduard Fernández y Chino Darín, completan el reparto Jaime Lorente, Natalia de Molina, Sergi López y Enrique Auquer. Acá que llegará mañana por la noche, en el Tampico. El barco ha seguido una ruta poco habitual para no levantar sospechas, a través del Pacífico, con escalas en India y China. Estaremos preparados. ¿Verdad? Por supuesto. Esta vez, nuestros amigos mexicanos vienen más cargados. Tendrás mucha ropa que lavar. Tengo los medios. Me alegro.
Para los amantes de las series de época, Sky Showtime ha estrenado Mary and George, un drama repleto de sexo protagonizado por Julianne Moore, que interpreta a la condesa de Buckingham, quien moldeó a su hijo, encarnado por Nicholas Gailsey, para seducir al rey Jaime I y convertirse en su amante todopoderoso, volviéndose más rica, con más títulos e influyente de lo que Inglaterra jamás haya visto. El rey Jacobo cenará pronto en Apthorpe con su cuñado, el rey danés. Y un nuevo amigo me ha comentado que hay vacantes para coperos. ¿Quieres que le sujete la copa a un hombre mientras traga? Te dejaré los detalles para ti, pero no es un hombre, es un rey. Así que, ¿estás listo para su majestad o no? Apple TV Plus sigue apostando fuerte en su ficción y se interesa por el género histórico después de Los Amos del Aire y New Look. Manhunt, la caza del asesino, es su nueva miniserie, un thriller conspirativo que ahonda en las consecuencias del primer asesinato de un presidente estadounidense, Abraham Lincoln, y en la lucha por preservar y proteger los ideales de su plan de reconstrucción. Tobias Menzies es el actor que encarna al presidente, mientras que Anthony Boyle es su asesino. Como un actor conocido comete un crimen ante un público de 1.500 personas y escapa. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Juan Galarza. Nos despedimos con Amarcord, una de las obras maestras de Fellini, ganadora del Oscar Internacional, que se estrenó hace 50 años en Italia, pero que a España no llegó hasta el año 95. Adiós. Cometes actos impuros, te tocas. Sabes que San Luis llora cuando te tocas. Sí, llora. Pero yo no te digo que me toco, porque luego te chivas a mi padre. Es que tú no te tocas. ¿Cómo no se va a tocar uno cuando vea la estanquera con toda esa mercancía que te dice? ¿Exportación? Y la profesora de matemáticas. Ay, parece una leona. ¿Cómo está? ¿Cómo no va uno a tocarse cuando te mira así? El cine en la SER, con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.